tenemos un panel de técnicos, expertos a nivel de la cooperativa que visitan fincas todos los días, hacen asesoría técnica todos los días y se han propuesto una capacitación el día de hoy a nivel de un panel en el cual tengamos la posibilidad de compartir sobre algunos aspectos que fortalecen la sostenibilidad de la empresa lechera. Desde cada uno de diferentes ámbitos de los departamentos de asistencia técnica aquí representados, que puedan compartir sobre los desafíos que enfrentamos hoy y cómo podemos resolver parte de estos desafíos a través de criterios técnicos y qué podemos estar esperando con el tema de las fincas lecheras. Para ello vamos a contar con la moderación de don Eladio Alvarado, gerente senior de asistencia técnica de la cooperativa Dos Pinos, con Jorge Manuel Trejos, jefe del departamento de nutrición de la cooperativa Dos Pinos, el doctor José Vidal Segura, médico veterinario, asesor técnico también de asistencia técnica de la cooperativa, Katia Castro, ahora ya la presenté, ¿verdad?, en la mañana, que nos va a acompañar también en este panel para dar su opinión con respecto al tema económico de las fincas lecheras, de la Unidad de Gestión Económica, Esteban González, analista de datos del Departamento de la Dirección Agrocomercial y de Servicios al Asociado, y don Esteban Mora, el jefe de aseguramiento de la calidad del sector primario. Todos ellos van a compartir sobre su perspectiva desde cada una de sus funciones a través de una dinámica que le hemos denominado fortaleciendo la sostenibilidad de la empresa lechera. Para ello, don Eladio, bienvenido, muchas gracias. Le cedo la palabra para que podamos iniciar el panel el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. La verdad que para nosotros es un verdadero gusto compartir la tarde de hoy una serie de datos que consideramos muy relevantes para los productores y para la cooperativa. Y básicamente, como lo dice el título, en un camino que tarde que temprano vamos a tener que asumir, y es desde el punto de vista de sostenibilidad. La dinámica que vamos a plantear el día de hoy es un poquito diferente, porque pensamos que a veces cuando venimos a una conferencia y se para una persona en el frente y nos habla durante una hora, hora y media, a veces es un poco tedioso guardarse uno todas esas ideas que nos transmiten en ese proceso. Entonces, quisimos hacer algo diferente y la idea es tener un conversatorio desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de calidad de leche, desde el punto de vista de gestión de costos de la finca, desde el punto de vista de análisis de información, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de asistencia técnica en aliados. Porque a final de cuentas, ese camino es el único camino que tenemos comprobado que es exitoso. Yo puedo tener al mejor nutricionista del mundo, pero si no tengo un asesor en calidad de leche, posiblemente el resultado que alcance no va a ser el mejor. Entonces, la biología de nuestras fincas nos lleva a pensar en que tenemos que integrar todas las diferentes aristas de la finca. La nutrición, la reproducción, la salud, la calidad de leche, el manejo de los forrajes, el manejo de los suelos. Y todo eso, a final de cuentas, nos lleva a hablar del tema que Yacelín nos comentó durante la mañana, el tema de sostenibilidad. Y donde hablamos de sostenibilidad, básicamente estamos hablando de temas económicos, porque yo no tengo una finca para que me digan qué valiente que es usted, cómo trabaja, si no me queda rentabilidad al final del proceso. Yo tengo que tener en cuenta que debo de proteger el ambiente, y cuando hablo de ambiente estoy hablando también de protección de los animales, que son las estrellas de la finca. Yo siempre he dicho que la reina de la lechería es la vaca, definitivamente. Y también las personas, porque a final de cuentas el tema social es muy
muy importante. Y tenemos que cambiar un poquito aquella manera de pensar de que ser responsable socialmente es ir a pintar el jueguito del play del pueblo, porque eso ya no se considera un tema de responsabilidad social como tal. O sea, hoy hay mucho más, es importante, sí, pero hay mucho más temas que abordar. O sea, ya no es ir a ayudarle a sembrarle el césped a la cancha para que jueguen los niños. O sea, hoy estamos hablando de algo mucho más integrado que nos lleva a pensar, como hablaba Celín en la mañana, en temas de sector primario y en temas de industria o cooperativa, en donde cada uno de ellos tiene diferentes componentes económicos, ambientales y sociales que de una u otra manera nos llevan a producir leche de una manera ética, de una manera responsable, socialmente, económicamente y ambientalmente. Entonces, el enfoque que vamos a dar hoy es orientado en cómo, en la primera fase es cómo estamos siendo en primera instancia o cómo estamos alineados con el mundo, que está haciendo un poco el mundo en esa línea, las empresas productores de leche, líderes del mundo. Luego, ¿cómo nos está impactando? Porque parece mentira. Hoy nosotros vemos y decimos, mira, sí, llovió en marzo, típicamente no llovía, y dejó de llover en octubre, que típicamente llovía. ¿Qué impacto tiene eso en nuestras fincas? Es una de las cosas que vamos a estar caminando a lo largo de esta tarde, y también desde el punto de vista de la cooperativa, ¿cómo hacemos? Porque al final de cuentas, nosotros lo que vendemos, nuestros productos, deben de tener el aval de ese consumidor que se siente cómodo y que quiere regresar a comprar nuevamente los productos Dos Pinos, porque siente que de esa manera está siendo responsable con las futuras generaciones. Dicho esto, lo que vamos a tener es continuidad en el negocio. Es garantizar que Dos Pinos cumpla 50 años más de la misma forma que lo hizo en el pasado. Que nuestros nietos o nuestros bisnietos hereden negocios que son sostenibles en el tiempo. Y para alcanzar todo esto, definitivamente hay todo un plan estratégico de la cooperativa que está alineado desde la finca hasta todo lo que conlleve, y como decía Celín, hasta el reciclaje de los empaques que la cooperativa de una manera u otra tiene en sus productos, y tenemos la responsabilidad de dar números de qué estamos haciendo con esos empaques. Y bueno, la tarde de hoy, como les decía, vamos a ir interactuando en el grupo de técnicos que tenemos, y le damos las buenas tardes a Esteban. Esteban es el líder de calidad de la cooperativa, del Departamento de Aseguramiento de la Calidad. Y contanos, Esteban, ¿qué está haciendo el mundo para producir leche de manera sostenible y de alta calidad? Buenas tardes a todos, muchas gracias, don Eladio. Para nosotros siempre es un gusto participar de este tipo de foros, en donde podemos llevar un poco la visión que de la cooperativa y como técnicos venimos en conjunto desarrollando con los productores, con nuestros asociados. Aquí es importante resaltar que cuando miramos al mundo, cuando miramos a las empresas lecheras líderes en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, ya encontramos cómo todas estas empresas, dentro de sus declaraciones estratégicas, sus declaraciones de valor, lo que le ofrecen a sus consumidores, ya incorporan los temas de calidad, que nosotros como cooperativa, ustedes como productores, durante años han trabajado, pero también incorporan el tema de sostenibilidad.
Hoy las empresas líderes llevan de la mano los dos temas, sostenibilidad, calidad y sostenibilidad. Nosotros como empresa no podemos estar lejos de esa visión y ya lo hemos venido trabajando, ya lo hemos venido incorporando. Durante años hemos venido trabajando con ustedes. Yo estoy seguro que para ustedes el tema de calidad de leche no es ajeno. Podemos hablar de un departamento de calidad de leche que casi por 30 años ha venido del lado del productor, al lado del productor, con el productor, trabajando temas de calidad de leche, pero hemos venido trabajando sobre una calidad de leche con cuatro pilares. ¿Cuáles pilares? La calidad física, sin contaminantes físicos, la leche, libre de polvo, libre de materias extrañas. Hemos trabajado mucho sobre la calidad química, que está una leche libre de antibióticos, libre de agroquímicos, una calidad higiénico-sanitaria, temas de bacterias, temas de células somáticas, los programas de brucelosis y tuberculosis que con éxito lleva la cooperativa y llevan ustedes como asociados, y calidad composicional, la parte de sólidos totales, grasa, proteína, lactosa, y que son pilares para el pago de la leche. Pero hoy, para el siglo XXI, nuestros productos lácteos ocupan leche de fincas que también incorporen la calidad ética. Y aquí es donde tenemos un nuevo factor y tenemos un nuevo pilar que trabajar, que abordar en nuestras unidades productivas. La calidad ética. Y cuando hablo de calidad ética, ya tenemos que posicionarnos y visualizar que son temas relacionados al bienestar animal, relacionados al manejo agroambiental y temas sociales de los colaboradores que están o que participan en esas unidades productivas. Estos temas ya no pueden ser ajenos, porque como hemos hablado antes, ya somos sujetos de auditoría, somos sujetos de inspecciones, somos sujetos de que si queremos comercializar nuestros productos, tenemos que cumplir con normas, y no normas que nosotros nos autoimponemos, normas que nos piden nuestros clientes. Y nosotros, visualizando ese futuro, vamos a irlos acompañando a ustedes, y vamos a ir desarrollando estrategias, vamos a ir planificando asesorías que nos acerquen más a esa calidad ética. Y ustedes me dirán, ah, no, es que a nosotros nadie nos ha dicho calidad ética, ¿qué es o qué hacemos? Ya hoy ustedes trabajan calidad ética, ya en sus unidades productivas ustedes están cumpliendo con la calidad ética. ¿Y cómo lo hacen? Cuando hablamos de sostenibilidad en el sector primario, hablamos de una sostenibilidad económica. Ya hay fincas que participan del programa SICAL, hay fincas que llevan BAM. ¿Qué nos dan estos programas? Nos dan ese manejo de la finca que nos acerca a la sostenibilidad económica. Ya cumplimos con la parte regulatoria, ya hoy nuestros actos son certificados acto libre, tienen CBO, certificado veterinario de operación, estamos próximos a entrar a un programa nacional de trazabilidad. Ya no es algo que pide la cooperativa, ya es algo regulatorio, ya el Estado costarricense dice que los actos tienen que cumplir con trazabilidad. Y también existe una ley sobre bienestar animal. Y como el tema es cumplir, nosotros vamos a acompañar en estos procesos a nuestros asociados. Cuando hablamos de sostenibilidad en el sector primario, hablamos de sostenibilidad ambiental. Nuestras fincas cuentan con sistemas de manejo de purines. Hay que mejorarlos, claro, hay que mejorarlos, hay que acompañar, hay que estar ahí, hay que fiscalizar qué estamos haciendo, porque primero trabajamos nosotros con el productor antes de que le llegue el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud a cerrar una unidad productiva. Tenemos que enfocarnos en el manejo de sólidos y también existe la sostenibilidad social y tiene que ver con temas de cargas sociales, ética laboral en las unidades productivas y temas de bandera azul que nos permiten tener una mejor imagen ante el consumidor. Como les decía, el tema de sostenibilidad y calidad, hoy nosotros ya lo abordamos, hacemos esfuerzos con los productores y dentro de esos esfuerzos están las guías o fichas técnicas de bienestar animal, dentro de un programa que hemos denominado Amor Bovino. El Amor Bovino, estas guías se les fue distribuidas al 100% de nuestros asociados, vía correo, vía WhatsApp, vía visitas de los asesores del sector primario. ¿Por qué? Porque es un primer esfuerzo, porque cumplamos con bienestar animal. Entonces, agrupa todo lo que tiene que ver el manejo en cada una de estas áreas de la lechería, pero más allá de generar guías, hemos generado visitas y por medio del programa de Amor Bovino hemos monitoreado cómo están nuestras unidades productivas. Y esto lo mencionó don Eladio. Hemos creado un protocolo que nos permite evaluar
de forma tropicalizada las condiciones de nuestras fincas, las condiciones de nuestros hatos. ¿Para qué? Para tomar decisiones y visualizar qué puntos nos permiten ir mejorando a nivel de finca. O sea, ¿dónde nos está doliendo? ¿Qué estamos haciendo mal en temas de bienestar animal? ¿Qué estamos haciendo bien en temas de bienestar animal? Esto ha sido un esfuerzo obviamente grande porque no existe este protocolo, no existe a nivel regional. Esto fue una revisión grande, amplia, de qué había a nivel internacional, y adaptarlo ha llevado todo un proceso. Pero ¿qué nos da? Nos da una guía y nos permite decir, mire, hoy por hoy los productores de Dos Pinos son fuertes en temas de alimentación, en temas de alojamiento, en temas de comportamiento de los animales, pero somos deficitarios en temas de buena salud con los animales. ¿Cómo se mide? A través de una herramienta que le hemos aplicado en las unidades productivas. Esto se va a ir desarrollando, esto va a seguir evolucionando, pero es parte del apoyo que hemos querido llevar con los asociados y que ya va a empezar a hacer las diferencias. Hoy, cuando viene un auditor, yo ya le puedo mostrar datos y me permite seguir adelante en los procesos de comercialización. A ver, ahí. Muchas gracias, Esteban. Y precisamente, como lo que tenemos que hacer es ocuparnos y no preocuparnos, porque si no, no llegamos a ningún lado. Si ustedes recuerdan, el programa Aliados nació hace unos 2 años y medio, 3 años por ahí, y nació como una necesidad de apoyar a fincas o unidades productivas que tenían problemas de liquidez. O sea, que el productor estaba de alguna manera comprometido con los pagos que tenía que realizar. Ya el dinero no le estaba alcanzando. Y fue un programa, o ha sido un programa muy exitoso, que encontramos que tomábamos a ese productor que estaba en problemas, hacíamos todo un trabajo técnico, lo llevábamos a un lugar seguro y ahí lo graduábamos y le decíamos, listo, ya usted pasó del apuro, yo voy a ir a buscar un nuevo productor que esté en problemas. Y realmente es un buen trabajo, pero queda inconcluso. ¿Por qué queda inconcluso? ¿Qué hace ese productor posterior a que ya recibió una graduación? Ok, entonces lo que hicimos fue reinventar para este 2024 el programa Aliados. Y el programa Aliados, básicamente a partir de este momento, es un programa en el cual vamos a tener diferentes niveles en los cuales vamos a hacer evaluaciones de las fincas que quieran participar y decir, ok, usted está en el nivel 1, usted está en el nivel 2 o está en el nivel 3 de finca sostenible. Acuérdense que esto es un examen y voy cumpliendo etapas y voy sacando puntuaciones. Eso implica que yo podría decir, bueno, cuando hago la evaluación, yo estoy en el nivel 2 para hacer finca sostenible. Entonces, si partimos de una finca que tuviera 0, lo que buscaríamos es trabajar aproximadamente 6 meses en temas de gestión. ¿Y qué es gestión? Llevar BAM, llevar SICAL, pesar leche. Lo graduamos y lo pasamos a nivel 2. No se queda solito, pasa al nivel 2. ¿Y en nivel 2 qué hacemos? Bueno, en nivel 2 vamos a estandarizar el protocolo de manejo de las vacas en transición, de las vacas prontas, el manejo nutricional de las vacas en producción, y vamos a llevarlo a alcanzar una nota mayor con respecto a finca sostenible. Y luego lo graduamos del nivel 2 y lo vamos a llevar al nivel 3 para que al final de ese proceso tenga una certificación de finca sostenible. Ahora, como se gana, se puede perder, porque al final de cuentas, si yo aplico y cumplo toda la normativa, lo gano, pero si dejo
de, si dejo de cumplir algunos requisitos, puedo perderlo, ¿verdad? Entonces, es una manera que consideramos desde el punto de vista de asistencia técnica que va a ser muy valiosa, porque posiblemente tengamos un grupo importante de productores que les falta relativamente poco para poder certificarse como fincas sostenibles. Habrá otros que están un poco más lejos y habrán otros que están todavía un poco más lejos. Pero cada uno puede ir trabajando en función de la necesidad que tiene su unidad productiva. Entonces, a partir de este momento, Aliados deja de ser un rescate a fincas que están con problemas de liquidez a convertirse en un promotor de finca sostenible. Y precisamente, entonces, en esta situación, ¿qué pasó por ahí? Perdimos la imagen. Se durmió la máquina. Precisamente en esa línea, si algo se tocó por ahí, porque en el monitor sí lo tengo. No, es de Dos Pinos. Sí. Tal vez repita la pregunta para que... Sí, que la certificación que se va a obtener de fincas sostenibles, si va a ser una certificación Dos Pinos o va a ser una certificación avalada por el gobierno, por decirte algo, por SENASA o alguna de estas. Sí, eso el tiempo nos lo dirá, ¿verdad? O sea, en esto a veces es un poco difícil porque para que eso ocurra, todo el sector lácteo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Pero como la norma la pone Dos Pinos, a veces las otras empresas dicen, no, pero como lo hace Dos Pinos, yo no quiero participar ahí. Entonces hay que trabajar todo un esfuerzo con Cámara de Productores de Leche, Ministerio de Agricultura y todo para que podamos unificar y de alguna manera tener una certificación que sea país y no necesariamente Dos Pinos. Pero se va a trabajar. No, no, es bastante diferente de Bandera Azul. Sí, lo que pasa es que al final de cuentas Bandera Azul es una normativa que viene de gobierno. En este caso, sí, Finca Sostenible es una normativa creada directamente por Dos Pinos. Y ahí la diferencia, necesita homologarse para que ellos nos acepten que es de esa manera. Si tenemos problemas ahí con la máquina, lo que podemos hacer es... No. Ok, ya está regresando. No, un poco siguiendo la consulta de ella, ¿es muy diferente o qué tantas diferencias hay entre Bandera Azul sí tiene bastantes diferencias porque, por ejemplo, el componente social no se incluye dentro de Bandera Azul, pero sí el componente en Finca Sostenible. Todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con legislación de aguas, todos esos son requisitos que sí están dentro de Finca Sostenible. El bienestar animal, por ejemplo, es un tema que está muy bien tipificado en Finca Sostenible. Entonces sí hay diferencias relativamente importantes. Bueno, las preguntas vamos a tratar de dejarlas hacia el final, por favor, para que podamos darle continuidad a todos los diferentes compañeros que tenemos acá en la lista. Entonces, conociendo un poco este cambio, yo quiero pedirle a doña Katia que nos acompañe y que nos cuente cuáles son los desafíos del sector lechero a partir del 2025. Gracias, don Eladio. Buenas tardes otra vez a todos, un gusto. La realidad económica ya la vimos antes de almuerzo, ya sabemos cómo estamos a hoy. Ahora bien, ¿cuál es el reto que tenemos de aquí para adelante? Definitivamente esto no es un tema que nosotros no conozcamos, creo que todos hemos escuchado hablar de este tema a través de los años. Desde el 2004 se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio en Costa Rica entra a regir a partir del 2006, después del famoso referéndum en el que todos estuvimos ir a votar, sí, no, y todas las demás cuestiones, ¿verdad? Este Tratado de Libre Comercio pues contaba con 10 años de gracia, digámoslo de alguna manera, y a partir del 10º año empieza una desgravación arancelaria paulatina. Esta desgravación arancelaria paulatina culmina en el 2025 con arancel cero, en el cual ya los productos
empiezan, digámoslo de alguna manera, a pelear en el mercado de tú a tú con los productos de Estados Unidos que entran al país. Se supone a nivel económico que este tiempo de 20 años lo que hace en estos tratados de libre comercio es darle tiempo a los países de un menor avance, digámoslo, para que se acomoden al mercado que viene a competir. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nos preparamos nosotros como país para competir contra productos estadounidenses que entran a partir del 2025 con arancel cero? La respuesta es sí. Por lo menos a nivel de Dos Pinos, a nivel industria, Dos Pinos ha venido trabajando fuertemente en cuanto a productos nuevos y nuevos negocios. Y a nivel de finca, que definitivamente teníamos que trabajar muy fuertemente, hemos tenido 20 años preparándonos. Y aún así, a partir del 2015, cuando empieza la desgravación arancelaria, este tipo de capacitaciones tomaron todavía más fuerza. ¿Verdad? Estamos hablando de 10, 11 años para atrás. ¿Por qué? Porque las fincas, no podemos decir, es Dos Pinos, es que si Dos Pinos no vende sus productos, si Dos Pinos baja su producción de helados porque no se están vendiendo, no se están vendiendo los quesos, nos impacta económicamente a todos nosotros, todos los que dependemos de la cooperativa. Entonces, a nivel de fincas, se trató de concientizar al asociado productor de saber que esto es algo que nos afecta a todos. Y sobre todo, de que somos una economía vulnerable a nivel de lechería. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros dependemos de granos importados, todo lo que son concentrados, maíz, soya y demás. Entonces, la parte alimenticia que forma, ya vimos, la cuenta de mayor peso dentro de la estructura económica, definitivamente tenemos que ponerle mucha atención. Mayor consumo de pasturas, una mayor eficiencia en canoa, y más adelante Jorge nos va a hablar de este tema. Pero no solamente tenemos que concentrarnos en la parte de alimentación, la finca es una integralidad de muchísimos factores y el gerenciamiento es el principal o la columna vertebral de este negocio, definitivamente. Si no somos buenos administradores en la parte de mano de obra, en la parte de salud, en la parte de transportes, en la parte de mantenimiento, nos vamos quedando a través del tiempo. Entonces no podemos decir, es que los concentrados están caros, o no puedo dar comida, porque no solamente es eso, es una integralidad de factores que vienen a afectar al final lo que nosotros hagamos en nuestras fincas. Y dentro de estos factores, la parte del cambio climático toma un ente muy relevante, porque no solamente afecta a la economía, afecta a la parte reproductiva que va de la mano con lo que al final me genera una utilidad neta en la finca, y es lo que vamos a ver. Sí, efectivamente, Katia. Uno de los temas que a veces nos parece que están lejos, que no es con nosotros, que es en otras áreas, en donde se observan los efectos del cambio climático. Y es por eso que le vamos a pedir a don Esteban González que nos cuente un poco qué ha pasado con el cambio climático en Costa Rica, qué impacto ha tenido eso sobre las zonas lecheras de nuestros asociados. Adelante, don Esteban. Gracias, don Eladio. Y buenas tardes a todos. Ustedes recordarán que el 2023 estuvo marcado por una alerta, ¿verdad?, mediática muy fuerte, donde todos los medios de comunicación nos comunicaban sobre un fenómeno en fase niño que iba a venir muy fuerte, ¿verdad? Y estuvo marcado por eso todo el 2023, ¿verdad? Que el niño trae normalmente efectos que ya históricamente el Instituto Meteorológico ha venido estudiando de una manera importante o específica sobre el corredor seco, que es toda esta zona que está marcada en rojo, ¿verdad? Que normalmente durante un fenómeno de niño va a estar con menos lluvias de lo normal. Además de eso, para nuestra región, bueno, que es una cuestión que es, digamos, que es muy interesante, el niño, los efectos para nuestra región norte, donde nos ubicamos hoy, los efectos no son tan predecibles, ¿verdad? Más bien
muchas veces el niño viene acompañado de ingresos de humedad desde el norte, ¿verdad? Y una buena parte de las tendencias de la producción en la zona norte, más bien, cuando hay un niño, se ven favorecidos, en algunos meses específicamente. Más sin embargo, el 2023 tuvo otra particularidad adicional, que fue el tema de un mar Caribe con temperaturas por sobre la media. Y eso hizo que se diera como un choque de titanes, digamos, somos un país pequeño, ¿verdad?, entre dos océanos, y hubo una gran lucha de poder, digamos, entre el niño y el Caribe, a ver quién ejercía más presión. De hecho, este Caribe cálido fue el que ingresó tanta humedad que no permitió que el niño se expresara a como nos venían alertando, ¿verdad?, con una sequía tan fuerte. Siempre hubo sequía, pero no tan fuerte como nos la habían comunicado al principio, ¿verdad? 2023 fue un año récord. Récord en temperaturas a nivel de todo el mundo, no solamente el país. Récord de temperaturas oceánicas. Récord, son malas noticias, ¿verdad? Desgraciadamente, en el deshielo polar, ¿verdad? Más incorporación de agua a los océanos que conlleva el tema del aumento del nivel del mar. Al nivel de nuestro país, propiamente, ya en el acumulado de lluvias, como lo podemos ver acá en esta gráfica, lo más afectado fue el Caribe Norte, en términos de deficiencias de agua. Un poco menos, nuestra zona donde nos ubicamos, zona norte, zona intermedia, ¿verdad? Incluso las partes altas de Guanacaste, con déficit en torno al 10 o hasta el 30% de menos de precipitaciones. Y curiosamente, lo que todo el mundo esperaba, que el niño afectara tan fuertemente, pues en el acumulado de lluvias del año estuvieron tablas, como decimos, ¿verdad? 0%, de acuerdo al nivel histórico. Nosotros a nivel de cooperativa, las fincas de los asociados no están ubicados en todo el país. Básicamente tenemos presencia importante en 3 regiones: Pacífico Norte, región central y región norte, ¿verdad? Que se subdivide para temas de análisis, porque los climas son bastante diferentes, en esta región norte oriental que se llama, ¿verdad?, Ciudad Quesada, Venecia, Guasarcas, etcétera, y la otra parte de la región norte que se comporta muy diferente, que es Guatuso, Los Chiles y Upala, que es bastante más seco, dicho sea de paso, que nuestra región. ¿Ok? Vean que la meseta central estuvo un 0%, o sea, estuvo con un acumulado de lluvias normal. La distribución ahorita la vamos a ver. La zona norte fue la que tuvo un déficit de lluvias más importante, ¿verdad?, con un 18%. La zona norte, GLU, que se llama, ¿verdad?, la denominan Guatuso, Los Chiles, Upala, con un 13%, y Guanacaste con un 10%. Vean que, basado en estos números, podríamos decir que realmente el Caribe tuvo más influencia. Conforme más cercano al Caribe estaban las fincas, más déficit de precipitaciones hubieron. ¿Ok? Y eso, además, ¿qué pasó con las temperaturas? Cuando vemos una grafiquita como estas, la línea central viene representando lo normal de lluvias de una zona, ¿verdad?, una región. Y vean que de manera muy marcada, las temperaturas en los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo y abril, fueron menos de la media. El año pasado empezamos con un año fresquito y lluvioso, los primeros 4 meses, pero después de mayo se volcó la tortilla, como dicen, ¿verdad?, y totalmente la temperatura se fue hacia la alza, en torno hasta de 1 grado, incluso en algunas zonas, en algunas épocas, hasta casi los 2 grados centígrados como acá, ¿verdad? Y ustedes lo saben muy bien en esta zona que hemos venido enfrentando esos calores tan fuertes, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad?, porque se mantiene todavía en el 2024. Entonces, ese es básicamente el escenario climático que nos venimos enfrentando hasta ahorita. ¿Ok? Visto de otra manera, específicamente para nuestras regiones de importancia, digamos, a nivel de la cooperativa, lo que les decía antes, los primeros meses más frescos, más lluviosos, los segundos meses, vean que lo que más aparece acá son los iconitos esos de
aumentos de temperatura, las alertas de aumento de temperatura y aumentos de, déficit de lluvias. Dicho sea de paso, tuvimos sequía meteorológica, pero no sequía agrícola. ¿Qué quiere decir eso? La sequía meteorológica quiere decir que tuvimos déficit de lluvias, pero no llegamos, por lo menos en las zonas de Dos Pinos, a que los cultivos no tuvieran suficiente agua, ¿ok? Que esa ya es la sequía agrícola. Lo que sí, y es la preocupación que se mantiene hasta ahorita, y ustedes lo han visto en algunas zonas, es el tema de los acuíferos que sí se han visto muy mermados. Ok. Sí, entonces Esteban, si nos ubicamos dentro de un país que ya de todas maneras tiene estacionalidades, porque sabemos que hay momentos en que tenemos mayor producción, menor producción debido al impacto que tienen las lluvias, debido al impacto de las horas luz que tenemos disponibles para que el forraje crezca. ¿Qué impacto tiene esa estacionalidad, por ejemplo, a nivel de las diferentes zonas? Porque siempre es importante entender con quién nos vamos a comparar. Si nos vamos a comparar con fincas de altura, de media altura, de bajura o de doble propósito. Contanos, ¿qué impacto tuvo eso a nivel de estacionalidad? Bueno, como don Eladio dice, siempre de un tiempo hacia acá nos ha costado tratar de presentar la información por zonas comparables, ¿verdad? Y hemos llegado a estar todos en consenso de que son 4 las principales zonas. De hecho, Katia en la presentación de costos fueron las mismas zonas que presentó. Altura, que son fincas, ¿verdad?, de media montaña y alta montaña, podríamos decir de 1400 metros hacia arriba, ¿verdad? Ahí predominan los pastos Kikuyu, por ejemplo, premontano, que son zona media, 700 hasta 1400 metros sobre el nivel del mar, y bajura. Aquí ustedes pueden ver la distribución en el país, donde están ubicadas las fincas, básicamente la altura en color rojo, en toda la parte alta de la cordillera central, ¿verdad?, es donde más fincas hay de acá. Y un cuarto grupo de doble propósito. Casi el 80% de las vacas están entre altura y premontano, ¿verdad? Casi también el 80% de la leche proviene de esas 2 zonas, de la leche de la cooperativa en el 2023. Un 18% viene de fincas en zona de bajura y un 5% de la leche proviene de fincas de sistemas de doble propósito. Podemos decir que en temas de sólidos totales son bastante similares entre los diferentes grupos, ¿verdad? Grasa, proteína, muy similares, lactosa y minerales. Entonces, básicamente, para que lo tengan ahí en la mente, ¿qué representan estos grupos de análisis, ¿verdad? Ok. Don Eladio nos preguntaba, bueno, ¿qué pasa con este clima y qué efectos tiene? Nosotros sabemos, los productores de todas estas zonas, que hay una estacionalidad, ¿verdad?, en el país, sobre todo en estas zonas muy marcadas. Hay una época de más producción, una época de más facilidad para preñar las vacas, por ejemplo, y en las diferentes zonas esta es la estacionalidad que se observa. En altura, normalmente se empieza el año con una producción intermedia, va subiendo hasta un pico de producción, que el año anterior fue el 2022 fue casi 18.7 kilos, 2023 llegó hasta los 19, y ahorita estamos adelantados en el 2024 con niveles de producción que están por encima de estos niveles, básicamente en 19 kilos en marzo, ¿verdad? Curiosamente, podemos ver en estos gráficos que si comparamos el 2022 contra el 2023, hubo un atraso en el pico de producción en casi todas las zonas. Vean que el 2022 fue en torno a mayo y junio, mientras que el 2023 el mayor producción fue alrededor del mes de julio. Y eso se vio reflejado en el residuo de leche. Entonces, básicamente, hay una estacionalidad importante que se manifiesta en el promedio de producción, se manifiesta en los sólidos totales y se manifiesta incluso a nivel de las células somáticas. En la altura es como más estable, ¿verdad?, el tema de las células somáticas a lo largo del año, pero en las otras zonas sí hay como una influencia mayor. Bueno, y si sabemos que existe esas oscilaciones tanto en la producción
como a nivel de los componentes de la leche. Katia, ¿nos puedes contar qué pasa con los ingresos de las fincas y con los costos de producción de las fincas en esos momentos? Gracias, don Eladio. Vamos a ver. Tenderíamos a creer que por lo que nos está presentando Esteban, al momento de ver la parte económica, existiría muchísima variación a nivel de ingreso por vaca o a nivel de kilo de leche y demás. Aquí lo estamos presentando ingresos promedios totales por vaca por día contra el costo operativo vaca por día también de producción. Entonces, si ustedes ven la gráfica, en realidad es muy similar. ¿Por qué? Porque a nivel económico, el productor Dos Pinos no tiene solamente la venta de leche, sino que tiene 3 negocios: venta de leche, la parte de programas de calidad que se les paga mes a mes y la parte de excedentes. Entonces esto hace que se normalicen, digamos que de alguna manera, el nivel de ingresos de cada uno de los meses. Pero ¿qué es lo que sí notamos? Y es acá donde entra la parte de planificación a nivel del productor, y que indiferentemente de lo que pasa con el clima, el productor debería de tener esta planificación todos los meses, que cuando entra un dinero fuerte, inmediatamente o al mes siguiente el costo de producción sube, y esto se ve muy bien reflejado en el mes de febrero. Vean cómo marzo sube el costo de producción, y a nivel de noviembre, ¡pum!, diciembre vuelve a subir el costo de producción. Es decir, lo que nos entra lo gastamos en algún momento inmediato. Entonces es aquí donde entra la planificación, una implementación de presupuesto en la finca, que es una recomendación que les hemos dado a través del tiempo y que a nivel técnico pues tiene muy buenos resultados en las fincas que así lo implementan. Bueno, y avanzamos un poco más en el tema, y ahora queremos mostrarles cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de comportamiento reproductivo y económico de esas variaciones que el clima nos presentó durante el año 2023. Don Esteban, adelante. Ok, les hablaba antes sobre el tema climático para un poco preparar o como preámbulo, porque realmente nuestras fincas siguen siendo la mayoría pastoreo, semiconfinamiento, ¿verdad? Y siguen teniendo o tienen, ¿verdad?, un efecto muy fuerte del clima sobre la producción. Esta gráfica de la parte inferior de la pantalla lo que representa es a lo largo del año, los diferentes meses del año, en qué nivel de confort o de estrés térmico están los animales. Esta específicamente para la zona de altura y específicamente para animales europeos, que en la zona de altura es el 99% del hato. Entonces, así en resumen, 2022 las vacas estuvieron 65% del tiempo en confort, 35% del tiempo en estrés moderado. Para la zona de altura, esto con una estación meteorológica que tenemos a 1400 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? El 2023 se comportó en realidad muy similar al 2022, ¿verdad? Solamente podríamos decir aquí, un pico aquí de calor que se presentó en abril del 2023, cuando empezó la estación seca en la región central donde está ubicada esta finca. ¿Qué pasó con la reproducción? La línea azul oscura representa los servicios, las montas, inseminaciones que se le realizan las vacas mes a mes. La línea verde representan cuántas de estas vacas que se inseminaron fueron quedando preñadas también mes a mes. Y vean ustedes que el escenario para la altura es un escenario bastante estable a lo largo de los 2 años que están aquí analizados. La línea punteada representa el porcentaje de concepción que mes a mes fueron adquiriendo las vacas, ¿verdad? La altura, pues básicamente podemos decir que sí tuvo una pequeña caída hacia el final del 2023, pero a lo largo de los 2 periodos se mantuvo bastante constante.
No fue así en las otras zonas. Vamos a verlas. Premontano, zona media, fincas entre 700 y 1400 metros del mar. Aquí sería algunas partes altas de Venecia, Ciudad Quesada, etcétera, ¿verdad? O intermedias, perdón, de Aguasarcas incluso, ¿ok? 78% de las vacas en este grupo de fincas son vacas europeas y se comportan o tendrían un nivel de estrés térmico de esta manera. 2024, vean que tuvieron un 54% de confort que disminuyó en el 2023 en 10 puntos, ¿ok? El estrés moderado se fue hacia arriba y el tema del estrés severo también se presentó en un 1%. En fincas que son de zona media, que podemos decir que son relativamente zona media a alta para los que estamos probablemente en este foro aquí hoy, ¿ok? Y vean el efecto que fue bastante pronunciado sobre la reproducción. Recuerdan cuando hablamos del clima que les mencionaba que después de mayo hubo un cambio muy importante. Pasamos de lluvia y frescura, digamos, al tema de menos lluvia y más calor. Es importante tomar en cuenta también el tema de que cuando hay menos lluvia hay menos cobertura nubosa, entonces va a haber más radiación directa sobre los animales, que es también importante considerar. Y vean que las tasas de preñez, que en la época buena que hablamos aquí en San Carlos, enero, febrero, marzo, etcétera, que se manejan en torno casi el 50%, cayeron en la segunda mitad del año 2023 en casi a la mitad, ¿verdad? Muy por debajo de lo que se presentó en el 2022. Entonces el 2023 fue un año desafiante desde el punto de vista reproductivo y creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto este tema, ¿ok? ¿Qué pasa con la vaca mestiza? La vaca mestiza representa el 22% del hato en esta zona, ¿verdad? Fincas de zona media, claro, tienen una tolerancia mayor, pero es importante también notar que realmente el estrés calórico es endémico en nuestro país, o sea, siempre tenemos todo el año. A diferencia de lo que uno puede encontrar en la literatura internacional, donde es una época fría y otra época caliente, nosotros tenemos estrés calórico todo el año y en casi todas las zonas del país. Más leve, sí, pero siempre lo tenemos. Entonces aquí estuvieron 80-20, 80 en confort, 20% en estrés moderado y un poquito más severo en el 2023. E igual estas vacas tuvieron afectación reproductiva. Cuando vamos al segmento de las fincas de más bajura, también ustedes pueden ver acá el tema del estrés calórico. Cómo durante el 2023 aumentó el estrés severo de un 21% pasando al 23%. Y cómo el confort de las vacas disminuyó del 6% al 4%. Esto es importante considerar pues varias cosas, ¿verdad? No es lo mismo que una vaca tenga una semana de calor, que tenga un mes completo, no es lo mismo que sean 8 horas de calor en el día y la noche sea fresca, porque ustedes saben muy bien que las noches ahora también son calientes, ¿verdad? Entonces no es lo mismo y eso el primer afectado a nivel fisiológico de la vaca es la reproducción, ¿verdad? Es lo primero que se va a afectar y directamente por el estrés calórico. En el grupo de fincas de bajura, el 63% de las vacas son europeas, la mayoría Jersey, Chumecas, que lo comentábamos en el seminario del año anterior. Las mestizas, vacas cruzaditas con diferentes niveles de cebuinos, ¿verdad? Tienen una mayor tolerancia, pero también sufren estrés calórico. Entonces estas vacas también requieren de manejo, ¿verdad? Y de algunas consideraciones para mejorar el tema del bienestar animal que tanto hemos venido hablando hoy. Y vean que ellas también tuvieron su descenso en la reproducción, ¿verdad? Menor que las europeas, sí, pero siempre lo tuvieron. Eso lo podemos ver todavía más claramente en el doble propósito, cuando el 80% de las vacas doble propósito son mestizas o cruzadas, ¿verdad? Vean ustedes que ellas pasaron de un 32% de confort en el 2022 a solo un 22% de confort durante el 2023.
Y el tema de confort severo fue el que más marcó la pauta, que también aumentó un 10%. Y si ustedes ven, 68% en estrés moderado. Y también la caída importante en la reproducción. Estas vacas en las épocas más frescas pues tienen una fertilidad un poquito más alta, ¿verdad? Que podemos decir que las de los demás grupos que andaban alrededor del 50 y estas un poquito más. Pero cuando se pone difícil el tema del estrés calórico, pues también lo sufren. Y eso es lo que se manifiesta en el 2023. Bueno, y si tenemos que ya con números de sus fincas, con una cantidad relativamente importante, porque tenemos cerca de 900 fincas que participan en el análisis, que nos aportan información en BAM. Estamos hablando de casi el 60% de las fincas de Dos Pinos ya nos están aportando información, y esta data es data dura, digámoslo así, porque la cantidad de vacas incluidas supera las 50,000 vacas en producción. ¿Qué implicaciones económicas tiene esto, Katia? Porque bien que mal todos sabemos que producir leche es hacer que las vacas paren. Ok, vamos entonces a ponerle numeritos a esto. No, mentira. Los estoy vacilando. Pasa. ¿No quieren hacer resumen? Bueno, vamos a ver. Estoy tan para darles el resumen de lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, vamos a ver. Como les explicó don Eladio, acá tenemos nosotros una data bastante fuerte, que son las fincas que están en BAM, y a esto le pusimos números. Esto fue un estudio que hizo el IFCN y nosotros lo adaptamos a la información que teníamos aquí en Costa Rica y con la data generada por BAM. Entonces tenemos los 4 grupos. En zona alta tenemos un promedio de 18 kilos. Para estos 18 kilos aplicados a la fórmula, esto por debajo lleva un montón de formulitas. Yo voy a recordarles lo que les dijo Esteban a nivel de resumen. Dice que en altura hay un 66% en confort, 33% moderado y 1% severo, con 331 días de lactancia. Esto nos da una pérdida anual por lactancia por vaca de 107.244 colones para las fincas en altura. Para premontano, que es zona media, tenemos 15 kilos promedio por vaca. Recordando los datos de Esteban, 42% del tiempo en confort, 54.9 en moderado y 1.3 severo, con 330 días de lactancia promedio para las fincas que se encuentran en premontano. Tenemos una pérdida anual por lactancia por vaca de 145.530 colones. Pasamos a la zona de bajura, zona basal, con un promedio de 13 kilos. Y en zona basal, pues las cosas se ponen más complicadas. Tenemos 3.8% de confort, un 73% moderado y un 23% severo. Y si a esto también le sumamos que tenemos 314 días de lactancia, es decir, son menos días de lactancia, la pérdida por vaca es de 290.000 colones prácticamente. El doble propósito, tenemos 9 kilos por vaca por día en promedio, para un 22% en confort, 68% moderado y un 10% severo, con 289 días de lactancia. Para esta cantidad de kilos promedio, dice que nos da una pérdida de 127.839 colones. Si sumamos, si multiplicamos más bien cada uno de estos datos por el hato que tengamos bajo las condiciones en cada una de las zonas, creo que vale la pena tomar medidas para evitar este tipo de pérdidas económicas. Al final, yo lo diría más como un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque este es dinero que a veces no estamos acostumbrados a recibir. Entonces no sabemos ni siquiera que lo estamos perdiendo, porque nunca ha entrado a la cuenta, pero estamos dejando de percibir una buena cantidad de dinero por vaca. Perdón, Esteban. Acá, sí. En la parte, Esteban hablaba de la parte de problemas reproductivos. ¿Se acuerdan que en la mañana les conté
que la cuenta de reproducción y salud fue una de las cuentas que aumentaron del 2022 con respecto al 2023. Pues estos problemas reproductivos que vemos y que ahorita en el cuadrito que Esteban le va a mostrar se nota más, tenemos un aumento en la parte de semininsumos de 3.72 colones a 4 colones, que ha venido en aumento. Y lo mismo pasa con el gasto de medicamentos a través de los años, que viene en aumento, y mucho aunado a este tema que estamos conversando del estrés calórico y la parte reproductiva. Sí, bueno, definitivamente esos impactos son impactos que nos ponen a pensar que definitivamente tenemos un área de oportunidad importante y que posiblemente valga la pena invertir en temas de confort de nuestros animales. O sea, construir algún tipo de instalación que me permita ventilarlos, que me permita humedecerlos, que me permita bajar la temperatura en momentos críticos del día. Definitivamente vamos a notar que nos da un beneficio económico y sobre todo un menor desgaste del animal. Desde el punto de vista de calidad, don Esteban, ¿qué impacto tiene el incremento de temperaturas con respecto a la calidad de la leche? Bueno, muchas gracias, don Eladio. Para continuar en la línea de los impactos, en la calidad de la leche, recuerden que nuestro sistema de pago es un pago por calidad. Indudablemente el clima, vemos cómo nos determina a nivel de animal que esa calidad aumente o baje. Vamos a verlo en forma de un pequeño video para explicarles este tema. Para entender cómo el calor impacta la calidad de la leche, primero vamos a ver cómo funciona normalmente el sistema inmune. Cuando la temperatura y humedad son bajas y las condiciones generales son buenas, la vaca se encuentra en confort general y su organismo está en estado anabólico. Buena alimentación, le sobran nutrientes, alta regeneración celular, entre otras cosas buenas. ¿Y qué pasa a nivel de la mama? Las bacterias ingresan a través del pezón y se van replicando hasta que el sistema inmune innato las detecta y reacciona mediante inflamación, y las células de defensa las eliminan y establecen una respuesta de memoria que la protege durante algún tiempo ante nuevas infecciones. Y ahora sí, ¿qué pasa bajo periodos de estrés? La alta temperatura y humedad y las malas condiciones generan estrés, y el organismo, como mecanismo de protección celular, produce cortisol, lo cual lo lleva a un estado catabólico. Baja su alimentación, utiliza sus reservas corporales como sustento y reduce la replicación celular. Está en modo ahorro. Y en la mama, el cortisol crónico reduce tanto la replicación como la actividad de las células del sistema inmune, por lo que cuando las bacterias ingresan, logran replicarse, producir mastitis aguda y crónica, creando colonias estables en el tejido mamario. Y sumado a esto, el barro de la época representa un desafío ambiental mayor. Ok, en resumen, condiciones adversas de clima, humedad, barro, lo que nos generan es que el desafío sea tan grande que la respuesta inmune sea baja. El sistema inmune del animal cae, no hay respuesta ante las bacterias que ingresan al sistema de la ubre, y esas bacterias nos causan los cuadros de mastitis, aumentos de células somáticas. ¿Qué nos genera esto? Bajas en la calidad de leche. Entonces hay un reto por resolver en condiciones adversas, de condiciones de instalaciones, muchas veces que tenemos que darles a los animales para contener el efecto del clima. Y cuando revisamos datos nos damos cuenta que según las zonas en donde estén ubicadas las unidades productivas, así también lo vamos a ver en la salud de la ubre. Aquí vamos a detallar, por ejemplo, en zonas de altura, cómo tenemos los mejores recuentos de células somáticas. Esto es un beneficio de la calidad para el productor, obviamente impacta el precio y mejora la materia prima que vamos a recibir para un mejor proceso industrial. Vemos cómo el premontano aumenta un poco más las células somáticas, los casos de estabulados mantienen datos de células somáticas bajos relativamente. En basal y en doble propósito, en condiciones de clima muy diferentes, ya aumentan los conteos promedios de células somáticas.
A nivel de cooperativa, estos temas de altura, premontano, estabulado, doble propósito, hay un impacto en residuo de leche cerca del 30% para altura, o sea, nuestras células somáticas se ven impactadas en un 30% por la leche que proviene de altura, un 41% de premontano, 7% doble propósito, 21% basal y un 3% de estabulado. Cuando veo la gráfica anual de células somáticas, también veo un efecto del clima que hace que se comporten hacia la baja, hacia el verano, condiciones secas, pero conforme inician las lluvias y hay un mayor desafío para los animales, humedad, lluvia, barro, empiezan a aumentar los conteos. ¿Qué nos permite como grupo, como estrategia? Empezar a trabajar la parte preventiva. Mayo, junio, julio nos da un espacio de tiempo para que tengamos estrategias de prevención en las unidades productivas. Es prepararse para esa época crítica y lograr controlar el tema, lograr controlar el desafío que puedan tener los animales a nivel de producción. Bueno, vemos que por todo lado vamos encontrando caminos que nos permiten o nos indican que podemos apoyar a nuestros animales en los diferentes momentos del año. Y para no olvidarnos de un escenario que es muy importante, tenemos el apoyo de don Jorge Trejos para que nos cuente un poco cuáles son los escenarios que encontramos desde el punto de vista nutricional que ocurren en las diferentes zonas que ya hemos catalogado anteriormente. Gracias, don Eladio. Buenas tardes a todos. Para comenzar a hablar del tema nutricional, tratamos de estructurarlo de una forma bastante sencilla y vamos a ver solo 3 fracciones o solo 3 grupos o secciones de la dieta. Antes de eso, bueno, la primera es, como se menciona aquí, carbohidratos no fibrosos, que se expresa con estas siglas y se expresa como porcentaje de la materia seca. Es importante aterrizar en las cosas siempre básicas, ¿verdad? Para entender el resto. Y aquí quisiera comenzar por preguntarles si recuerdan el concepto de materia seca, nada más para estar claros. Aquí, ¿quién se anima? Humberto. La materia seca es la cantidad de la porción de la dieta eliminándole el agua, obviamente. O sea, eso es. Muchas gracias, Humberto. Entonces eso es. Para hablar de nutrición y poder entender los aportes de los diferentes nutrientes de todas las materias primas que tienen humedad diferente, ¿verdad? No es lo mismo la humedad del paso que la humedad del concentrado. Entonces, para entender los aportes en términos totales y utilizables por la vaca, quitamos el agua. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos no fibrosos, como porcentaje de la materia seca, se refiere al porcentaje del total de la comida después de quitar el agua, de las fracciones de almidón, azúcares y fibras solubles. En términos generales y muy sencillo, lo que nos aporta principalmente concentrado y algunas materias primas, que además es la fracción que tiene mayor densidad de energía, es decir, mayor concentración de megacalorías por kilogramo de materia seca. Entonces, por ahí es un elemento que es muy importante valorar porque tiene que ver mucho con cumplir la necesidad energética de la vaca, dependiendo de la condición de la vaca. Entonces, perdón, vamos a ver si me devuelvo. Ajá, perdón. Entonces, aquí podemos ver para las diferentes zonas de vida o para los diferentes grupos de fincas similares, los valores intermedios o los valores promedio, podríamos decir, de las diferentes zonas de vida. Y aquí un valor de referencia que es básicamente un valor de libro, como un valor simplemente de referencia, como una meta. Entonces, ¿qué rescato de esto? Bueno, que en altura, las dietas y en premontano, conforme hay más altura, hay un mayor aporte de carbohidratos no fibrosos de la dieta y que conforme vamos bajando en el piso altitudinal hay un poco menos de carbohidratos. Ahora, para explicar un poquito esta gráfica y que podamos seguirla entendiendo en el resto de la presentación, nada más quiero mencionarles que del total de los datos analizados de carbohidratos no fibrosos en la zona de altura, en esta caja azul está el 50% de los datos. En esta rayita está
el 25% de los datos superiores. Y en esta rayita está el 25% de los datos inferiores. Es un gráfico de cajas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta gráfica? Que en altura tenemos carbohidratos no fibrosos que van desde el 15% de la materia seca hasta casi el 50% de la materia seca. Y que la mayoría de los datos, o el 50% de los datos ubicados más hacia el centro de la distribución, están aquí, entre 25 y 35% o 38% de la materia seca. Entonces, ¿qué rescato de esto? Que tenemos muchísima variación en los aportes de carbohidratos no fibrosos en las diferentes zonas de vida. Y que casi todos nuestros datos, vean que basal y doble propósito, y en general, todas las zonas de vida tienen casi todos los datos de carbohidratos no fibrosos por debajo del valor de referencia o el valor del libro. Que no significa que sea el valor bueno ni el valor malo, es simplemente un valor de referencia al que podemos aspirar para tener, digamos, un adecuado balance. Sí, si quiere dejamos las preguntas al final, Humberto, pero lo voy a responder. Básicamente es un compuesto de carbono, ¿verdad? Es una estructura orgánica de carbono, pero esta fracción de la dieta es la suma de almidón, fibra soluble y azúcares. A eso es a lo que nosotros en nutrición de rumiantes llamamos como la fracción CNF, ¿verdad? Y es la fracción que concentra la mayor cantidad de energía de la dieta y es típicamente lo que nos aporta el concentrado y algunas materias primas. Fibra neutro detergente, el otro componente. En términos sencillos o en términos técnicos podríamos decir que es la fracción de celulosa, hemicelulosa y lignina de la dieta, pero en términos más sencillos es el carbohidrato más abundante en el pasto, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima que nos aporta mayor cantidad de esta fracción? El pasto. ¿Y por qué es importante? Y esta, en especial esta que es la fracción efectiva, es importante porque nos permite que el animal funcione como un rumiante. Que el animal consuma pasto, regurgite el bolo, remastique, haga la rumia, que produzca saliva y que todo el tracto gastrointestinal funcione adecuadamente. Con permiso. Vamos a ver si tengo aquí. ¿Qué podemos ver? Lo mismo, un valor de referencia y los valores promedio para cada una de las zonas. ¿Qué vemos en términos generales? Lo que ya todos sabemos. Que el aporte de fibra del pasto en las zonas de altura es menor y conforme vamos bajando en la altura, vamos teniendo mayores aportes de fibra efectiva de la dieta en las diferentes zonas. Y de este gráfico de cajas, que la mayoría de nuestros datos están por encima de la necesidad del animal. Entonces, lo que es rescatable aquí y por qué es importante esta fracción es porque nos permite tener seguridad de la salud ruminal o de la salud del rumen, porque permite el tema de masticación y de un adecuado tránsito. Sin embargo, aquí voy a meterles una cuñita que vamos a ver más adelante. Conforme el tipo de pasto se va moviendo hacia zonas más bajas, típicamente la digestibilidad de ese pasto va bajando. Y aquí vamos a hablar más adelante del concepto de digestibilidad, pero es básicamente cuánto del alimento puede aprovechar el animal para sus necesidades y para sus funciones. Es decir, cuánto aprovecha del total de nutrientes, ¿verdad? Siempre hay una fracción que se consume y otra que se pierde a través de eso. Entonces, lo que quiero decirles es que conforme tenemos mayores valores de fibra, vamos a tener posiblemente, si hay excesos, como es en este caso,
¿verdad? Valores de 60 o 55% de la materia seca de fibra neutro detergente efectiva, posiblemente tengamos dietas menos eficientes, ¿verdad? Menos digestibles. Y vamos a ver eso en el último gráfico. El tercer gran componente, ya el último, para no aburrirlos mucho, es la proteína. Y vean qué interesante, que la proteína en las diferentes zonas de vida, o en los diferentes grupos de fincas, no tiene tanta diferencia respecto del valor meta, que en este caso lo seteamos en 10% del consumo total de la materia seca. La fracción que es degradable en el rumen, la fracción que es degradable en el rumen, la proteína degradable en el rumen, es decir, la proteína que ingresa al rumen y que es fermentada por los microorganismos ruminales para producir proteína microbial, es verdad, esa que se transforma en nitrógeno ahí en el rumen. Entonces, vean que nuestros valores de proteína del pasto están, y de los alimentos balanceados y las materias primas que usamos, nos están permitiendo, por lo menos para las fincas analizadas, llegar a valores razonablemente buenos de proteína degradable en rumen, pero no lo mismo con la parte de energía ni de digestibilidad de la fibra que estábamos mencionando en los otros, ¿verdad? Y lo mismo con el gráfico de cajas. ¿Qué es importante de estas gráficas para las diferentes fracciones de la dieta? Que hay valores muy por encima de la referencia en una misma zona de vida, veamos aquí basal, en una misma zona de vida, y valores muy por debajo. Y este es el que se ajusta más al centro. Si vemos los gráficos anteriores, todavía hay muchísima más variación. Eso significa que en las zonas de vida hay escenarios nutricionales muy diferentes en la misma zona de vida. Y al final, ¿por qué es importante todo esto? Y a propósito de la apertura comercial y de la posibilidad de que nuestras fincas permanezcan en el tiempo y sean sostenibles y que podamos competir con unidades productivas en otras latitudes del mundo. ¿Por qué es importante este tema de nutrición? Bueno, porque en el mundo la conversión alimenticia de materia seca a leche aceptable es de 1.4. Eso significa que en el mundo, si la vaca consume 1 kilo de materia seca, debería de producir 1.4. Oh, perdón. Vamos a ver. Debería producir 1.4 kilogramos de leche por cada kilo consumido de materia seca. Y nosotros estamos aquí. Con todos nuestros datos, o diría yo el 85% de nuestros datos de las fincas analizadas, por debajo de ese valor. Viéndolo por zona de vida, vean que algunas zonas de vida parecen ser más eficientes. Esta barra anaranjada es el consumo de materia seca y esta es la producción de leche, ¿verdad? Entonces, esto es así. 20.5 entre 15.8 es este valor de aquí, ¿verdad? Y así para las diferentes zonas de vida. Entonces, entre más diferencia haya entre la producción de leche y el consumo de materia seca, somos más eficientes. ¿Por qué? Porque con una menor cantidad de la dieta estamos produciendo más kilos de leche. Ese es el concepto de conversión, o que también llamamos de eficiencia en leche, ¿verdad? Es el valor de kilogramos de leche entre el consumo. Entonces, a pesar de que en altura estamos un poquito mejor, un poquito peor en premontano, un poquito más mal en basal y en doble propósito, bueno, aquí hay un sesgo de que parte de la leche no se registra en los sistemas, sino que se la lleva el ternero, pero posiblemente andemos muy por ahí. Tenemos una eficiencia de la conversión de la dieta a leche muy baja. ¿Por qué se les ocurre que pueda hacer eso? Viendo los datos que ya vimos y lo que les he comentado. Con esta escasa información que vimos, hay dos elementos importantes. Uno, el componente que nos aporta mayor energía en la dieta tiene un aporte bajo con respecto al valor de referencia,
que es carbohidratos no fibrosos. Ahí hay una oportunidad de balance. Pero quizás el elemento más importante es que si nosotros usamos, si los dos elementos importantes de nuestra dieta es concentrado y fibra o pasto, y nosotros usamos el mismo maíz y la misma soya que usan en Norteamérica, y el resto de nuestra alimentación es pasto, y no estamos llegando a los valores de países productores de leche de eficiencia, significa que nuestro pasto está muy por debajo de la calidad del pasto o de la fibra o de la digestibilidad de esa fibra que se usa en otras latitudes. Entonces, la oportunidad de mejora, quizás para ir avanzando un poquito por esa zona, es por ahí, es mejorar la digestibilidad del pasto para poder mejorar nuestra conversión alimenticia o nuestra conversión a leche, que además es el elemento nutricional o el elemento de la dieta de menor costo y de mayor autogestión, de capacidad de autogestión del productor, ¿verdad? De él depende poder producir pasto de alta calidad y darle condiciones a los animales para que lo puedan consumir. Y bueno, eso traducido a plata, básicamente lo que utilizamos es un indicador que nosotros, ahí los que han recibido al nutricionista en la finca, seguramente les han hablado del ISCA. ISCA significa ingreso sobre el costo de alimentación y se entiende así en términos de kilos de leche. Voy aquí a esta gráfica. En altura, en promedio, para las fincas analizadas en nutrición, yo gasto el equivalente a 9 kilos de leche en alimentación y me quedan 12 kilos de leche para otros gastos, más la utilidad, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de la producción total después del gasto de alimentación es el ISCA, y aquí está representado en kilogramos de leche. Entonces vean que por zona de fincas similares o por zona de vida, aquí gasto 9 kilos, pero me quedan 12. En premontano gasto 6.2, pero me quedan 9.8. En basal gasto 4.9, me quedan 9.2. Y en doble propósito gasto 3.6 y me quedan 7.8. Entonces, en términos generales, sí hay una tendencia a gastar menos conforme bajo en la altitud, pero también hay una tendencia a que me quede menos plata después del gasto en alimentación. Y traducido en colones, esta misma gráfica que aquí arriba es esta de aquí, ¿verdad? Ya no sé si se alcanza a ver, pero básicamente vamos desde los 4.685 colones de ISCA en la zona de altura y pasamos a 3.613 colones en la zona bajura. Otra vez el gráfico de cajas. En altura, ¿cierto? Vean que mi promedio de ISCA es mucho mejor en altura, pero vean los máximos y los mínimos. En altura tengo fincas que les queda después de gastar en alimentación 1.000 colones para el resto de los gastos por vaca. Y hay otras donde les queda casi 9.000 colones. Eso es un mundo de diferencia desde el punto de vista de que la finca pueda continuar y hacerle frente a uno de los rubros más importantes del gasto en la dieta. Y otra cosa que rescato y que creo que es importante hablar es que si ustedes ven la ubicación de las cajas, donde está el 50% de los datos para las diferentes zonas de vida, vean qué vacilón. En términos de componentes vimos diferencia, era como una cascada, iba bajando, ¿verdad? Algo parecido a esto. Igual en fibra también, en proteína no tanto, pero sí en carbohidratos de fibra. Pero en ISCA, las cajas se ubican bastante alineadas en el centro de los precios. Podríamos decir incluso que la mayoría de los datos están aquí entre 4.000 y 5.500 colones. Ahí hay una cantidad de datos muy, muy importante. ¿Eso qué significa? Que posiblemente la zona de vida no tenga que ver con cuánta plata me queda después de la alimentación o después del gasto de alimentación. Entonces, derribando mitos, es que en altura se gasta más, ¿verdad? Y me queda menos plata, o en bajura es que las condiciones de pasto o las condiciones del clima o las condiciones no permiten ganar más plata. Eso es mentira porque vean que en términos de
la utilidad o el dinero que queda después de gastar en alimentación, tenemos valores muy similares en las diferentes zonas de vida, y esto depende más del manejo de la dieta, y es por eso, porque depende mucho de la gestión del productor.